En Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito del impacto económico que ha tenido la pandemia de COVID-19, hablamos con nuestro siguiente invitado, y en esta parte del programa el economista Jesús Cacique nos acompaña. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariale, gracias por la invitación y recibe mis respetos. Pues un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría conversación a partir de este tema, el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en nuestro país, tomando en cuenta algunos indicadores con los cuales cerramos el día de hoy. Uno tiene que ver con la hiperinflación que afecta directamente a los venezolanos, y el otro con el dólar paralelo que se acerca a los 300.000 bolívares. Lo escuchamos. Sí, bueno, Venezuela antes de la pandemia venía atravesando fuerte depresión económica. El último año que experimentamos crecimiento económico fue en el año 2013, se interrumpió un leve crecimiento del 1,3%, pero en términos per cápita no crecimos. Eso significa que tenemos 7 años en depresión económica, fase superlativa a recesión económica. El año 2020, Fondo Monetario Internacional, la construcción económica, la caída del Producto Interno Bruto reportar 15%. Yo creo que es una cifra o un guarismo muy conservador. Podríamos estar alrededor oscilante 30-31%, el doble que pronostica el Fondo Monetario Internacional para el 2020. Así que la proyección estaría alrededor del 30-31%, y un acumulado 2013-2020 acumulado de construcción económica que estaría abordando el 80-81% en 7 años, ¿no? En segundo lugar, una hiperinflación, como lo acaba de indicar, vimos en el mes de agosto, cumplimos 32 meses en hiperinflación, se ha pulverizado el poder adquisitivo del venezolano. La próxima escala sería Ucrania, que atravesó 35 meses. Eso significa para el mes de noviembre estaríamos esperando a Ucrania y nos ubicaríamos en el tercer lugar de los países con mayor magnitud que ha atravesado la hiperinflación. Únicamente nos superaría Grecia entre el año 1941 45 con 44 meses, y Nicaragua entre el año 1986 y 1991 con 63 meses de hiperinflación. Yo creo que vamos a superar obviamente Ucrania y Grecia. Continuamos con esta disciplina fiscal, esta disciplina monetaria, donde no se respeta el artículo 320 de la Constitución, que aquí hace la hiperinflación en Venezuela, monetizando los fiscales básicamente de FED. Vamos a continuar con este escenario de hiperinflación. Sí, me dicen economista, me comenta mi equipo que se escucha con bastante dificultad la llamada. Vamos a tratar de restablecer el contacto con Jesús Cacique. Nos interesa mucho lo que tiene que decir acerca del impacto económico que ha tenido la pandemia de COVID-19 en Venezuela, y la crisis que se suma a la crisis que ya nuestro país venía arrastrando desde hace bastante tiempo. Uno de los indicadores más llamativos y más preocupantes tiene que ver con la hiperinflación, como él lo estaba explicando. Él ha dicho en sus redes sociales que es un mal devastador para cualquier economía, y eso lo sabemos en carne propia. Venezuela lleva, según sus cálculos, 32 meses en hiperinflación, y solo países como Ucrania, explicaba él, o Grecia, incluso Nicaragua, han pasado situaciones similares. Solo esos países no superan en el número de días o de meses que han tenido que lidiar con este fenómeno que tiene que ver con el incremento permanente de los precios. La pregunta que queríamos trasladarle al economista Jesús Cacique, ya me da mi equipo si restablecemos el contacto, es si estos países también tuvieron que lidiar con el empobrecimiento progresivo y general de la población, porque si cruzamos los índices de hiperinflación
con la devaluación de la moneda, bueno, nos coloca esto en una situación francamente dramática para los venezolanos. El paralelo le comentamos a nuestro invitado hoy, ya se dirige a los 300.000 bolívares, lo cual significa que el salario mínimo es poco más de $1 mensual, perdón. Es decir, no por hora, no diario ni semanal, mensual. Y esto es lo que equivale a las pensiones en nuestro país. En Venezuela usted tiene que vivir con $1 y rendirlo durante todo el mes, una situación sencillamente imposible. Y bueno, llamen a mi equipo si tenemos al economista Jesús Cacique. De no ser así, podemos ir a la pausa para, mientras nos organizamos. Lo tenemos. Economista, a propósito de la explicación que nos daba, la pregunta que nos hacíamos es si estos países que usted utiliza como referencia, me refiero a Ucrania, Grecia o Nicaragua, que han tenido que lidiar con este fenómeno hiperinflacionario por más de 30 meses, perdón, también han sufrido el empobrecimiento progresivo y general de la población, tal y como está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? No. Hay por lo menos en el caso de Ucrania y Grecia, no atravesó otros niveles de presión económica, respetaron la propiedad privada, no hubo expropiaciones, sino únicamente los financiamientos que efectuaron, que no hubo disciplina fiscal. Eso fue básicamente lo que ocurrió, ¿no? Pero en ningún momento expropiaron empresas o efectuaron medidas contra el sector privado de cada uno de estos países, ¿no? Incluso en ningún momento atravesaron depresiones económicas tan fuertes como la que está atravesando Venezuela. De hecho, cuando tomó posesión Nicolás Maduro tomó posesión en abril del año 2013. Para efectos del cálculo, tomamos en consideración el mes de marzo de 2013, sería la base, marzo de 2013, hasta la última publicación que efectuó el Banco Central de Venezuela, que fue en mayo del año 2020. Bueno, la magnitud de la inflación es una cifra, Mariale, impresionante, 12.312.364%. O sea, una cifra que se pierde de la vista, ¿no? 12.323.312.864% es la inflación acumulada marzo 2013 hasta mayo del año 2020, ¿no? Recuerda que si alguna persona pregunta o tiene alguna duda, la inflación en Venezuela es geométrica, el cálculo no es aritmético, ¿no? Y lo que concierne al tipo de cambio del dólar, hay una fuerte apreciación del tipo de cambio. El segundo semestre del año 2018, que las inflaciones, ¿verdad?, que reportó la Asamblea Nacional, incluso también el Banco Central de Venezuela, fueron superior al tipo de cambio. Entonces, si tú trazas dos curvas, la curva de la inflación es muy superior al tipo de cambio y esa brecha significa que hay una fuerte apreciación del tipo de cambio, ¿no? O sea que ahí está la moneda totalmente sobrevaluada, y el tipo de cambio quedó rezagado, ¿no? Luego, ex post, ya en el año 2019, comenzaron a ajustar las curvas y están prácticamente equilibradas, pero te quedó una brecha bien importante del año 2018. De hecho, estamos esperando la inflación del mes de junio, que la publique el Banco Central de Venezuela, pero para mayo la inflación interanual fue 3.524% y el tipo de cambio varió 2.526%, muy por debajo de la inflación, o sea que todavía continúa la apreciación del tipo de cambio. Eso significa que es muchísimo más económico importar que producir en Venezuela, y esa es la consecuencia, que tenemos una economía de puerto donde prácticamente el 92% son productos importados, porque no puedes competir de esa forma. Aparte, también el Ejecutivo prorrogó hasta el mes de diciembre no cobrar aranceles, no cobrarle ningún tipo de impuestos a las importaciones, detractando al sector productivo en Venezuela, que le cobra impuestos sobre la renta, tienes que pagar por anticipado, el flujo de caja,
o tienes que pagar también el IVA de forma anticipada, o sea que el margen de maniobra para el sector privado frente a estas medidas que tomó el Ejecutivo, obviamente que eso afecta significativamente la producción de la empresa que está, por cierto, el sector manufactura está totalmente alicaído, estamos prácticamente al nivel de 1953. En el año 1953, manufactura tenía Venezuela 2.564 empresas y en el 2019 cerramos con 2.849 empresas. Y cuando llegó Hugo Chávez al poder recibió 11.117 empresas, o sea que se fulminaron, quedaron liquidadas, pulverizadas 8.268 empresas en revolución, o sea que y esto sin tocar y sin tomar en cuenta el sector comercio, porque el sector comercio en el año 2020 teníamos 650.000 comercios en marcha y apenas lo que tenemos en marcha es 250.000 comercios, o sea que se han destruido 450.000 comercios sin tocar manufactura, o sea que imagínate tú, o sea que prácticamente es una economía enana lo que tenemos nosotros actualmente en el país. Jesús Cacique, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.